esta palabra. Amén. Hemos estado buscando la dirección de Dios y quiero compartir el mensaje de la cruz. Jesús predicó muchos mensajes. Jesús trajo muchas enseñanzas. Jesús habló en muchas ocasiones a través de parábolas. Jesús predicó cerca de los lagos, predicó en los montes. Pero esta noche quiero hablar un poco acerca del mensaje de la cruz. Durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús sobre la tierra, habló muchas veces y hizo muchos milagros. Pero hoy en esta tarde me gustaría que fuéramos al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23 y el versículo 34. Lucas capítulo 23 y el verso 34. Lo tenemos entonces. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos amén. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Vamos a dejarlo ahí, que Dios nos hable a través de esta palabra en esta noche. Pueden sentarse los hermanos que estamos acá. Y damos gloria a Dios por todas las personas que nos están viendo a través de los medios sociales. Y creo con todo mi corazón de que Dios traerá una palabra para cada uno de los que estaremos hablando y para los que estarán recibiendo en esta noche. En el momento, hermanos, que Jesús está diciendo las últimas palabras conocidas muchas veces por las últimas 7 palabras o las últimas 7 frases que Jesús dice, Jesús está, hermano, hablando acerca del perdón. Jesús está hablando acerca de lo que Él vino a hacer. Me gustaría ir un poquito allá atrás al libro el libro de Juan capítulo 1 y el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 7 dice, hablando de Jesús, hablando de Juan, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyente por Él, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando, hermanos, de el Hijo de Dios. Estamos hablando de todo lo que Pablo lo pone de un punto de vista a los filipenses. Dice, aquel que lo dejó todo, aquel que se despojó.
Él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, hasta los sumos, y se hizo obediente. Y en la condición, tomando forma de hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Hermanos, hablando de Jesús, una de las cosas, hermanos, que encontramos a través de los versículos que nosotros hemos leído en esta tarde, es de que Jesús vino con una misión. Jesús vino con un propósito. Y una de las cosas, hermanos, que Jesús vino era perdonarnos. Y Él comenzó desde el principio, y ese fue su mensaje. Y ese fueron unas de las últimas palabras en la cruz. Tengo algunos puntos acá que me gustaría compartirlos. Dice: Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podía recibir. Había sido azotado, había sido golpeado. Sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas, maldiciones de parte de aquellas personas a quienes ellos crucificaban. Pero esta vez escucharon unas palabras que nunca habían escuchado. Oyeron a ese hombre hablando palabras de perdón, de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento Jesús está, hermanos, enfrentando el peso más grande que puede enfrentar una persona que ha sido culpable, que ha sido encontrada culpable y que ha sido castigada con la muerte más cruel que podía haber en aquel tiempo, y era muerte de cruz. Pero en esos momentos de que Jesús está crucificado, estas palabras que salen de Él primeramente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es tremendo, hermano, cuando nosotros podemos ver que Jesús, en esa misma condición que Él se encuentra, de sus labios sale el perdón, de su corazón sale el perdón. Hermanos, si Jesús, estando crucificado en aquel momento, viendo a las personas que lo habían traicionado, viendo a todas aquellas personas que lo habían, hermano, escupido, lo habían golpeado, lo habían bofeteado, le habían puesto una corona de espinas en su frente, pero Él, al levantar su mirada y viendo aquella multitud, Él declara una palabra de perdón. Hermano, nosotros nos damos cuenta que cuando una persona es llevado a juicio por un crimen que haya cometido, y esta persona está en esa corte y escucha un veredicto que le dan, nosotros sabemos que esta persona, si es encontrado culpable, lo menos que esta persona puede pedir es misericordia. Porque si él pide justicia, la justicia dice que él será castigado. Porque la justicia es que él cometió un delito y esta persona tiene que ser castigada. Nosotros, hermanos, todo el mundo, toda la humanidad, somos encontrados culpables. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, somos delante de Dios personas que fuimos encontrados culpables. Pero también la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, aleluya, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, y la razón por la cual Él vino a morir por nosotros era para darnos ese perdón. Hay otro punto que encontramos por acá, es estas palabras. Jesús es un llamado a cada uno de nosotros, hermanos, que muchas veces hablamos del perdón, pero es algo que no es muy fácil el poder practicarlos. Muchas veces somos ofendidos, muchas veces somos calumniados, muchas veces, hermanos, nos encontramos en una situación y no es tan fácil perdonar. Pero aquí vemos un buen ejemplo de nuestro maestro. ¿Cuántas personas terminan sus días, hermanos, odiando, con odio en su corazón, lleno de resentimiento, lleno de amargura? Pero esta noche Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Jesús, en las últimas palabras de Él, una de ellas fue esa: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Muchos decimos, hermanos,
que Dios te perdone, pero yo no te perdono. Otros decimos, pues, es que yo te perdono, pero no puedo olvidar eso. Yo no sé si usted ha escuchado ese refrán. Es que no se me puede olvidar. Pero como cristianos, hermanos, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Eso fue, hermano, algo que nosotros podemos encontrar acerca de la primera frase que Jesús dice en la cruz del Calvario: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué importante es el perdón, hermano. Y una de las cosas que nosotros, hermanos, sabemos y entendemos, que el perdón no es que beneficia a aquella persona a quien ha sido agredido. Cuando usted le pide perdón a alguien, no únicamente usted está pidiendo perdón, sino que aquella persona que perdona es la que vive más saludable. Entonces, hermano, el consejo de Jesús, y lo que más bien dicho Jesús está diciendo es: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Qué lástima, hermano, de que los judíos habían pasado mucho tiempo esperando al Mesías, y en el momento que Jesús se presenta como el Mesías, como el Hijo de Dios, no lo reciben. No se dan cuenta el momento que Jesús está enfrente de ellos, y no solamente que no lo reciben, sino que lo crucifican. Hermano mío, amigo mío que nos está viendo a través de los medios sociales, es lamentable muchas veces que nosotros tenemos la oportunidad así enfrente y a veces no podemos entender. Estamos tan acostumbrados, hermano, a amanecer cada uno de los días, que muchas veces no sabemos, hermano, que ese sería el último día en el cual estamos viviendo. Leía algunas de las estadísticas esta tarde a través de las muertes que han habido solamente dentro de los Estados Unidos. 14.674 personas han perdido la vida dentro de Estados Unidos. Esas son muchas personas. La pregunta es: ¿cuántas de estas personas tuvieron la oportunidad, hermanos, de irse con Jesús? ¿Cuántas de estas personas tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje? Jesús estaba interesado y está interesado que se siga predicando este mensaje, el perdón. Luego encontramos otra segunda palabra, y esta la encontramos en Lucas capítulo 23, versos 39 al 43. Lucas capítulo 23, 39. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Una de las cosas que nosotros encontramos acá, hermano, que Jesús murió así como a Él le gustaba estar. Usted va a decir: ¿cómo, hermano? Él murió en medio de pecadores, con un pecador a su derecha y con otro pecador a su izquierda. ¿Usted se acuerda cuántas veces Jesús fue atacado por él estar en medio de los pecadores? ¿Saben? No. En la primera palabra vemos a Jesús que murió como quien Él dijo que era: el buen pastor que estaba entregando su vida por las ovejas. En esta segunda palabra, hermano, donde Jesús le da esta segunda palabra, nosotros lo vemos a Jesús en medio de dos malhechores. Hay un punto que dice: Jesús murió exactamente como había venido diciendo acerca de su vida, y Él fue que murió en medio de estos pecadores. Fue crucificado en medio de dos malhechores que seguramente, hermanos, la Biblia dice de que uno de estas personas le decía: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero hay algo que me llama la atención mientras yo estaba estudiando, hermano, y es de que en ese preciso momento también vemos a la otra persona que está al otro lado, y ve a Jesús como un rey. Ve a Jesús como un rey y le dice: acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? Los dos tuvieron la misma oportunidad, hermanos, pero uno de ellos no pudo, o más bien dicho, no quiso aprovechar esta oportunidad. Gloria al Señor. El Señor entregó su vida brindando una puerta para cada uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos entrar a la vida eterna, pues Él dijo: yo soy la puerta. Esta palabra nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida, y una de ellas, hermano, es que nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Amigo que nos ves, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Punto número 1. Punto número 2. No tenemos que cerrar la puerta de la salvación a nadie. La última palabra la tiene Cristo. Y algo más que tengo por acá, dice: persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, un ladrón. ¿Y sabe qué, hermano? Este ladrón tuvo la oportunidad también de recibir el mismo perdón que cada una de las personas que nos están viendo, que cada una de las personas que están escuchando y que van a ver este mensaje después, lo tendrán. Jesús está interesado en perdonar. Jesús está interesado en restaurar la vida. Número 1, Jesús está interesado en que aquellas personas que por alguna razón volvieron atrás, Él quiere perdonarte. Él quiere perdonar tus pecados. Él le dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la otra es: Padre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo puedes resucitar. Hoy mismo puedes cambiar tu manera de vivir. Hoy mismo puedes cambiar tu forma de ser. Dios quiere de que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos la oportunidad, la misma oportunidad que aquellas personas tuvieron en la cruz del Calvario. Queremos ser breve. Esta va a ser la corta meditación de esta palabra. Voy a dejar a nuestro pastor para que él continúe. Palabra número 1: perdónales porque no saben lo que hacen. Palabra número 2: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios le bendiga. Nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios, amados hermanos, ¿verdad? Por la palabra del Señor, porque, ¿verdad? Aprendemos las primeras dos palabras que el Señor dijera desde la cruz. Gloria a Dios, ¿verdad? La palabra del Señor, amados hermanos, está ahí, no está simplemente por estar. Cuando está escrita ahí es que el Señor, ¿verdad? Quería, ¿verdad?, enseñarlos a nosotros por medio de esas palabras, y nos enseña dos puntos bien interesantes, ¿verdad? Y que son para nosotros un poquito difíciles, como es el perdonar. Nos cuesta perdonar a nosotros, ¿verdad? Y como decía mi hermano José en la palabra que traía, que el único beneficiado en el perdón es uno, porque uno no está cargando con ese rencor, con ese enojo, con ese disgusto, ¿verdad? Y es bueno entonces, ¿verdad?, botar esa carga perdonando a aquellas personas que nos hacen cosas que a nosotros no nos gustan. Y la otra palabra, ¿verdad?, es una puerta de oportunidad. Creemos que servimos a un Dios de oportunidades, de segundas oportunidades. Y ese ladrón aprovechó esa oportunidad ahí en la cruz. Como decía mi hermano José, nunca es tarde. Y ahí le brilló una luz de esperanza y pudo él, ¿verdad?, acudir a ese recurso importantísimo que era el sacrificio de Cristo Jesús. Y la palabra nos enseña, ¿verdad?, que pues el Señor le dio, gloria a Dios, esa oportunidad de estar en un lugar diferente que el otro que le injuriaba. Así que aprovecha la oportunidad en esta ocasión de venir a Cristo Jesús. Aprovecha la oportunidad, gloria a Dios, que el Señor le regala, quizás, ¿verdad?, de meditar en la palabra del Señor y venir delante del Señor y poner sus necesidades delante del Señor. Damos gracias a Dios, amados hermanos y amigos que nos miran por las redes sociales, por este inicio de estas dos palabras. Ayúdense en su casa, ayúdenos a cantar. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo.
corazón podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, iremos danzando.